Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de una película de corte taoísta. Esa película se llama Sombra y a través de una historia de guerra narra a través de analogías las interacciones entre el yin y el yang y cómo una mente condicionada niega su propia sombra, niega su propio lado oscuro y deja que su yin quede invadido por un exceso de yang, de manera que la mente de este individuo está totalmente alienada por el sistema y ya no se rige por el equilibrio entre el yin y el yang. Es muy importante alcanzar este equilibrio. Este equilibrio está roto en la mayoría de las personas, quizás el 99% si no más, debido a las religiones buenistas como el cristianismo, el budismo o incluso la nueva era, que es un budismo con esteroides, que es incluso mucho peor. Pero claro, debido a este exceso de bondad, pues las personas se creen que son más buenas y ocultan su lado oscuro. Al hacer esto, realmente lo que están haciendo es ocultar aquello que ha de ser observado, ya que cuando te elevas en base a la luz, que es lo que enseñan estas religiones buenistas, realmente te estás elevando con respecto a las raíces de tu árbol, que es lo que ha de ser sanado, porque un árbol no puede crecer con firmeza si sus raíces no están sanas. Sin embargo, han engañado a todo el mundo con la luz. La luz, la luz no es por donde se ha de enfocar la búsqueda espiritual. La luz es el premio. El camino espiritual es la oscuridad. Es sumergirte en los sótanos de tu infierno. El que no lo entienda así, pues simplemente será como un árbol que crece hacia la luz, pero a la que sopla una leve brisa, cae rendido, porque creía que estaba volando muy alto, que estaba creciendo muy alto, pero en verdad era todo una ficción. Digamos que los árboles que más alto crecen y que cuando sopla el viento se mantienen firmes ahí, no son, por ejemplo, los pinos blancos. Los pinos blancos y otros tipos de pinos, digamos que suelen tener unas raíces muy superficiales, de manera que son los primeros en caer cuando sopla fuerte. Mientras que otros árboles, como el tejo, suelen ser muchísimo más resistentes al viento, ¿vale? Entonces, volviendo a la película, digamos que en esta película se narra las interacciones entre el yin y el yang a través de una historia bélica. En esta historia, el emperador de Pei está encarnado representando a el ego, ¿vale? Este emperador, que es el ego y que por lo tanto es un cobarde, en lugar de reclamar la ciudad de Jin, que el Jin es el lado oscuro de una persona, se dedica a escribir odas acerca de la paz y tiene su palacio lleno de esas odas. Son sábanas blancas en las que escribe decretos acerca de la paz, tal y como lo haría un budista, que se dedica a escribir decretos acerca de las cosas que quiere que pasen para que no pasen otras cosas. Pero claro, el escribir decretos es simplemente tapar con una sábana de fantasía la oscuridad que hay en ti. Es decir, si tú estás muy preocupado porque puede ser que suceda algo,
La solución no es escribir un decreto para decir, oh, decreto ante el todo que no sucederá esto porque Él me va a ayudar. No, esa no es la solución. La solución es asumir que ello puede suceder. Eh, Realizar ejercicios para, para afirmarte en que ello puede suceder. Es decir, puedes crear una imagen mental de aquello que no quieres que suceda y ante esa imagen mental tu cuerpo se va a tensionar porque van a aflorar las emociones. Si tú ante esa circunstancia eres capaz de relajar todas tus tensiones corporales, las emociones no pueden agarrarse. De manera que al no poder agarrarse las emociones a tu cuerpo a través de las tensiones, esas emociones perderán fuerza y se disiparán. Llegarás a un punto en el que surgirá el último lamento del ego que te dirá, ¿cómo te vas a relajar si...? Pues ahí, en ese sí, te relajas hasta el final. Y entonces vences. Ya no te importa si eso sucede o no. Y estando ya en ese punto, en el punto más bajo, empiezas a trabajar para que suceda lo mejor, ¿vale? Pero asumiendo que lo peor puede pasar. Porque es que de lo contrario acabas viviendo a dos capas. Una capa que te dice que todo es fantástico, que todo es luz, que todo es amor, mientras que hay otra capa inferior que te está haciendo la vida imposible, porque tu subconsciente sabe la verdad y tu subconsciente te va a seguir repitiendo que eso puede suceder, ¿vale? Entonces digamos que ese emperador, a través de sus odas o decretos, encarna pues la cobardía de la persona que no tiene el lado oscuro, que es lo necesario para poder enfrentar situaciones reales de la vida y simplemente claudica. De manera que para poder mantener esa paz hace atrocidades, incluso contra su propia familia, porque el emperador de Yang, que está ocupando la ciudad de Jin, le pide cosas terribles hacia su propia hermana, por ejemplo, y él comulga. Esto es, esto es una analogía de lo que sucede cuando una persona sabe lo que ha de hacer, siente lo que ha de sentir, porque actúa de forma natural, y sin embargo la sociedad y los padres, digamos que doblegan la voluntad de esa persona. Esa persona, pues debido a los dogmas, renuncia a su yin, a su lado oscuro, y ese yin acaba invadido por el yang, de manera que ya eres incapaz de sentir, porque tu mente está dominado por lo material. Ya solamente percibes lo externo, pero no lo interno. Es la analogía en esta película cuando dicen que el yang ha invadido el yin y sin embargo el emperador, que es el ego, no hace nada por recuperar esa ciudad. Pues bien, digamos que en todo esto hay un general de guerra que, que quiere recuperar la ciudad de Jin, que ansía recuperarla. Entonces, digamos que un niño es secuestrado, un niño de la misma edad y con la misma apariencia que ese general militar, y ese niño secuestrado es apresado en una cueva donde permanece a oscuras. Aquí hay una analogía muy bonita, porque ese niño que es apresado en esa cueva a oscuras representa la sombra. La sombra es el valor,
el lado oscuro que uno ha de enfrentar para superar las adversidades. Esa sombra es apresada, pues debido a lo que dice el sistema, debido a las manipulaciones y condicionamientos, por ejemplo, del cristianismo y del budismo, que dicen, no, es que tú tienes que ser muy bueno, es que la bondad siempre ganará al mal, es que no hace falta combatir, porque claro, desde el punto de vista de los budistas, el mal no existe. Entonces, como el mal no existe, tampoco hay ningún enemigo, ¿vale? Y claro, como digo siempre, esto le viene muy bien al sistema, porque si no existe el mal, es imposible que el sistema te esté haciendo el mal, ¿no? Pues bien, digamos que esta sombra ha sido apresada, como digo, en una cueva a oscuras. Y resulta que más adelante, en un momento dado, este general de guerra libera a esa sombra y la entrena. Esa sombra recibe el nombre de Yin. Yin es el lado femenino, pero él es un hombre, ¿vale? Entonces, este general de guerra empieza a entrenar a su sombra y su sombra utiliza un paraguas de bambú. Hay que tener en cuenta que el paraguas de bambú es un arma pasiva. Más que pasiva, es defensiva. No sirve para infligir daño al oponente. Entonces, ahí lo que se está representando es el aspecto femenino de la sombra, del lado oscuro, ¿vale? Este general de guerra tiene una mujer. Su mujer finge ser la mujer de la sombra, ya que él, el propio general, permanece oculto en una cueva, mientras que su sombra suplanta su propia persona y finge ser, como digo, el marido de su propia esposa. Durante el entrenamiento de su sombra, la mujer, muy inteligente, dice, los entrenamientos no están yendo bien, Jin no es capaz de vencer, quizás debería de integrar, oye, aquí me voy a emocionar, debería de integrar movimientos femeninos para la lucha. Y entonces la mujer le dice a su marido que le permita a su sombra acoplarse a ella para que ella, al realizar esos movimientos, la sombra comprenda ese lado femenino y lo integre en él, de manera que Yin, siendo un hombre y en realidad siendo Yang, integra los movimientos femeninos de la mujer, del general de guerra. Ahí se puede ver la interacción entre el yin y el yang. En ese entrenamiento, realmente el yin y el yang se unen. No se rechaza el lado oscuro, se integra la luz y la oscuridad. Aquí, después de mucho pensar en ello, llegué a la conclusión que en realidad el general de guerra no es más que un observador interno, y que la sombra y su mujer son como el yin y el yang. Entonces, es ese observador interno el que intenta entrenar su lado oscuro. Esto se parece mucho a lo que intento enseñar en mi canal, que es que cuando ese lado oscuro no está integrado, uno se siente débil e incluso necesita practicar ese lado oscuro. Y tengo ejercicios donde enseño cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, contra la voluntad del emperador que encarna el ego,
la sombra se dirige a la ciudad de Jin para rescatarla del dominio y el asedio del Yang. Esto representa alcanzar el equilibrio entre el yin y el yang, porque, como digo, a través del buenismo, uno rechaza su propia sombra y se convierte en una persona dócil y sumisa, que es lo que espera el sistema de ti, ¿vale? Entonces, cuando la sombra se dirige a la ciudad de Jin, lo hace con un pequeño ejército. Y aquí nuevamente se ve la dualidad en las armas que portan. Más que la dualidad, la unidad, porque se integran ambas fuerzas en esas armas. Como dije, durante el entrenamiento de la sombra, utilizaba un paraguas de bambú. El paraguas de bambú no es un arma combativa. Las armas combativas son armas yang. Estas armas yang suelen ser espadas o lanzas que, debido a las analogías que se han realizado a lo largo de los tiempos, se considera un arma masculina, ya que representa el falo, el eje, y ello representa una virtud yang, ¿vale? Entonces, como digo, el paraguas es un arma defensiva, no es un arma de ataque, con lo cual el paraguas es un arma yin, pero no es un arma. No obstante, en este caso, el paraguas ya no es un paraguas de bambú, y donde estaría la tela del paraguas confeccionada por hojas de bambú, se encuentran unas cuchillas que sirven para atacar. Entonces aquí tenemos un paraguas que es una defensa, es una defensa pasiva, es yin, pero a este paraguas se le ha integrado un arma afilada, una cuchilla, un filo. Este es el aspecto yang. Entonces, la sombra, cuando va a combatir contra Yang para recuperar la ciudad de Jin, lo hace integrando el yin y el yang, porque la mujer del general de guerra quiso que la sombra se acoplara a ella para poder copiar sus movimientos. La técnica es yin y yang, pero el arma también es yin y yang, ¿vale? Entonces su ejército finalmente vence al emperador de Yang, y la ciudad de Jin es retomada, ¿vale? Entonces, pues, resumiéndolo bastante, la sombra regresa al palacio de Pei, y allí se encuentra el emperador, que hace alguna que otra estratagema para justificar todas sus maldades, pero el emperador, el ego, comete el error de decirle a todo el mundo que se vaya, porque quería hablar en privado con la sombra, creo recordar. Entonces el palacio se vacía y se dispone a hablar con la sombra y con su mujer. Pero paralelamente el emperador había mandado a unos soldados para que entrasen en la guarida donde se ocultaba el verdadero general de guerra para matarlo. Estos soldados debían cortarle la cabeza al general y meterla en una caja de madera para mostrársela al emperador. No obstante, fracasan y es el general el que acaba matándolos a todos. Cuando lo hace, se enfunda el traje de soldado de uno de ellos, el cual tiene incluso máscara, y se dirige al emperador para llevarle la caja de madera. Cuando está frente a él, deja la caja de madera en el suelo para que sea el emperador quien la abra. Entonces se sitúa atrás del emperador y le atraviesa con la espada. En ese momento lo deja moribundo y empieza a tener un discurso grandilocuente y le dice a la sombra que se vaya,
que huya. Entonces, la sombra, que es el desdoblamiento del general, mata al general. Yo he estado pensando acerca de por qué la sombra mata al general y he llegado a la conclusión de que el general es en sí el observador consciente. Es la parte de uno mismo que intenta discernir acerca de lo que sucede, acerca de las actitudes egocéntricas, acerca de aquello que está mal y aquello que está bien, ¿vale? Entonces, cuando se alcanza la unidad vendría representada por la sombra asumiendo el papel de Yang y su mujer, bueno, la mujer del general, que en este caso se convierte en la mujer de la sombra, asumiendo el papel de Yin. Entonces el observador consciente ya es innecesario. El observador consciente muere porque se ha alcanzado el vacío. Entonces, una vez ha matado al general, la sombra atraviesa con la espada al emperador, que es el ego, y simula que el general ha matado al emperador y que él ha matado al general como venganza. De esta manera, la sombra y su mujer quedan libres de sospechas. Pero claro, ¿cómo acabar de interpretar todo lo que sucede? Pues hay que tener en cuenta que aquí mueren dos personas que representan dos aspectos de la personalidad de la persona que está buscando en su interior. Muere el observador consciente y muere también el ego. Cuando todo esto sucede, la parte femenina, la mujer, que en este caso pues ya es más mujer de la sombra que del general de guerra, en este punto, pues se pone a llorar, tiene miedo de la sombra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo de la sombra? Pues es que cuando uno se libera de todos estos aspectos, alcanza una situación que se llama la noche oscura de alma. La noche oscura de alma sucede cuando una vez te has llevado al vacío y te has estado llevando al vacío por mucho tiempo, al final realmente alcanzas el vacío. En ese punto, el ego deja de tomar el control sobre ti, porque es que somos como autómatas que actuamos a través del ego. Es como si el ego tomase las palancas y los resortes que activan nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y aquello que decimos. Entonces, en la noche oscura de alma, digamos que el ego deja de tener el control sobre ti y sientes miedo. Sientes miedo porque ya no sabes cómo vas a poder interactuar con otras personas. Y ese miedo a muchos les lleva a renunciar que esa liberación se dé. No obstante, tal y como lo he experimentado yo, la noche oscura de alma para mí no fue una muerte del ego, fue simplemente un punto de partida, el principio del fin, pero no el fin en sí. En la noche oscura de alma realmente lo que ganas es como un ojo de la conciencia que te transmite sensaciones de aquello que es correcto y aquello que no lo es, de aquello que es ego y aquello que no lo es. Digamos que ya dejas de juzgar en base a pensamientos que se oponen a otros pensamientos, sino que hay algo dentro de ti que te susurra a través de emociones, de sensaciones. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, os recomiendo que veáis la película, os la dejaré en el cajetín de descripción
y en los comentarios también el enlace a YouTube, porque ahí está colgada entera y con calidad. Y bueno, os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis este vídeo con otras personas, que me deis like si os ha gustado y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios a mí me dan mucha fuerza y energía. Sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.